Se conmemora el 24 de marzo. Desde la Casa Rosada difundieron un video en el que piden la historia completa y en el que el gobierno de Javier Milei decidió desclasificar todos los archivos de la última dictadura militar. Es decir, de que cualquier ciudadano común va a poder acceder a esta información sin compromiso, sin tener que pedir permiso. Me parece perfecto. El video ya queda a gusto de cada uno, si lo cree, no lo cree. Un video interesante, yo sinceramente me lo vi completo porque bueno, un feriado, estar al pedo, bueno, ¿por qué no mirarlo? Aparte de que un poco de noticia, un poco de información, nunca viene mal, como dicen, ¿no? Obviamente el kirchnerismo, mamita mía, al kirchnerismo no lo dejan en paz ni siquiera un 24 de marzo. Si tenés tiempo, te recomiendo mirarlo, porque malo no está el video, está entretenido y te cuenta una parte de la historia que yo recuerdo en el colegio nunca me la contaron, ¿eh? Ahora de acá, más allá, si es verdad o no, y bueno, eso queda en pensamientos de cada uno. La memoria del 24 de marzo. Sí, sí, básicamente. La memoria del 24 de marzo y, digamos, la base de sustentación argumental del juicio de las juntas. Pero claro, obviamente. ¿No? Que fue un trabajo épico y que además, pero ahí comenzó la apropiación, Eduardo. Lo que pasa es que en el 2003, tanto Néstor como Cristina dijeron, bueno, la historia empieza a partir de ahora. Claro, empieza Todo acá. lo anterior no existe. Exacto. Bueno, y ahí es donde... La patria empezó y la historia empezó con Néstor y Cristina. Bueno. Antes no existió nada. Entonces, ese acto de apropiación política de la memoria, digamos, derribó, borró, distorsionó todo lo que se había hecho antes. Y hasta casi te diría que dejó en una especie de perdón el indulto del gobierno de Carlos Menem. Exactamente. Claro. A ver, hoy lo hemos invitado especialmente a Ceferino Reato, que debe ser, junto con el Tata Joffre, por supuesto que habrá otros, uno de los historiadores que ha trabajado más sobre los 70, ¿no? Totalmente. Además con documentos. Con documentos. Claro. ¿Dónde estuvo Heller? ¿Dónde estuvo Montoneros? ¿Quién fue quién? ¿Cómo actuaron cada uno de ellos? Es decir, el inventario de la violencia previa, de la violencia que terminó desembocando, por supuesto, siempre subrayado en el momento más atroz del terrorismo de Estado. Totalmente. Que fue la dictadura militar. Ceferino, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por ¿Vos te acordabas de este párrafo de Néstor Kirchner? Sí, pero Néstor en esto fue un farsante, verdadero, porque todos los 24 de marzo, cuando él fue gobernador, nunca recordó el golpe de Estado. Siempre viajaba a una ciudad del interior porque era el aniversario de la fundación de esta ciudad. No conocía a las madres cuando llegó acá. Apenas las conoció en julio del 2003. Nunca había querido reunirse con Eve de Bonafini en Santa Cruz. Nunca había participado de nada. Nunca firmó un habeas corpus antes, durante la dictadura. Fue un farsante porque él creyó lo que Horacio Berbisky, querido colega nuestro, le dijo. Mirá, este es un tema ganador, vos necesitás consenso en las grandes ciudades. Ganaste, pero sacaste muy poquitos votos. Esto te va a dar consenso. Y la verdad, acertó, porque esto le dio muchos votos al principio. Después, cuando ya se supo que era toda una mentira, bueno, la gente despertó un poco, ¿no? Alguna. Hoy fue multitudinario, La primera que compró fue Eve de Bonafini y Estela de Carlotto después. Sí. Obviamente, mucho dinero de por medio hubo, ¿no? Acordémonos de sueños compartidos, ¿no? Claro. 700 y pico de palos, en ese momento era muchísimo dinero en dólares, ¿no? Es como que van al encuentro. Las reivindicaciones de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, él las cumplió. Pero las cumplió en exceso. Claro. Porque las hizo partícipe del poder. ¿Y quién se resigna? Y les dio guita. A las alfombras Mucha rojas, guita. los viajes, la plata. Claro. Hay quienes dicen, ahora se olvidaron de la memoria del 24 de marzo de 1976. Viste que hoy el kirchnerismo, y ya vamos a mostrar cómo siguen apropiándose y utilizando la memoria que debería ser transversal, debería ser de todos nosotros, sin banderías políticas, sin diferencias ideológicas. Ese fue el consenso del nunca más, ese fue el consenso obtenido después del juicio de las juntas. Totalmente. Pero no, ya vamos a mostrar
las internas políticas entre Kicillof, la Cámpora, la bajeza, la utilización, Moreno, Guillermo Moreno. Otra vez la derecha y la izquierda peronista. Otra vez la izquierda y la derecha Moreno peronista. es la derecha peronista hoy por hoy. Sí, ¿no? la caricatura de la derecha peronista. Está bien, La ponele. derecha peronista era la de Ezeiza, ¿no? Sí, ponele. la de la masacre de Ezeiza era la derecha peronista. ¿Lo tenés lo de Moreno? ¿Yo lo tenés? Mirá, vamos, porque entramos en esta parte de la farsa, la etapa de la farsa, donde, viste, te quieren pontificar, Milei basura, vos sos la dictadura, y nosotros somos el amor, mirá. Y en el bondi iba Kicillof y compañía. Sí, Larroque. Kicillof y Larroque. Sí, como Kicillof si fueran pilotos de Fórmula 1, ¿viste? Se pasean como las grandes estrellas. Pero mirá, hablando de Kicillof... Como con los equipos cuando ganan la ¿viste? Champions League. Claro, la Champions League, exactamente, como si fueran a la Siberia. Real Madrid. El Real Madrid, Claro. exactamente. Mientras sean canto no hay problema. Claro. No, el problema es cuando se El ponen problema más, es que se mataron entre ellos en la década del cua- 70, ¿no? Cuando se ponen más serios y solemnes y ahí- apelan a otras cosas es más Eso. difícil. Sí, mientras sean todos acting en un sketch de televisión, viste que Moreno es un gran artista de los sketches de panelistas de televisión. Bueno, pero mirá Kicillof, mirá Kicillof. Axel presidente, bueno, en Axel cambio- presidente. Dejate de joder. Había un periodista ahí arriba, ¿no? Me pareció ver a... Ah, no lo vi. ¿Quién Me era? pareció. Mariano Hamilton me pareció. Ah. Ahí arriba, arriba el bondi. Mira, ahí está. El bondi. Muy bien. Ahí está. Muy El bien. bondi de Axel presidente. Muy bien. Nadie se priva. Y las internas que hubo, ¿cómo anda Gaby? ¿Qué tal, decís? Pablo? ¿Cómo estás? Las internas que ha habido y hay son absolutamente visibles. Después, mirá en otro momento, ¿qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver? En otro momento de la glorificación de Axel presidente, mirá lo que había. A ver. No, ahí va. La bandera de Palestina. La bandera, ponelo porque está desde el principio. Al principio. Hoy Nacho mostró, es muy impresionante, porque en la Mirá, puerta... mirá, ahí. Ahí está. Lo ¿Qué que, lo que tendrá pu- que ver? Lo que pusieron en la puerta de la embajada Sí. de Israel, Sí. que está sobre Avenida de Mayo, ¿no? Sí, Pusieron Palestina libre. sí. Un acto de provocación, ¿no? Totalmente. Defensa del terrorismo, ¿no? Totalmente, claro, obviamente. Bueno, es la trotskización de. Porque ¿no? detrás de la de cámpora. ese cartel y detrás de esa bandera es la defensa de los terroristas de Hamas. Claro. ¿no? Sí. Básicamente eso. Sí. Por eso, qué cambalache, ¿no? ¿Cómo mezclan la Biblia, el calefón? El Fondo Monetario con el nunca más. Bueno, exactamente, el Fondo Monetario con el nunca más. Pero, ¿tenés lo de Carlotto? Ya está lo de Carlotto, todavía no, ya lo vamos a mostrar. Porque la que está muy complicada, ¿no? La que dejó párrafos imperdibles fue Cristina Cesar. Eso, escuché que lo viste todo. Vos sí que te da alguna Un luz. idiota. Sábado al mediodía, yo tengo que ser muy pelotudo, ¿no? Pero, viste, Es la profesión. y es la además profesión. tomé nota de los Seguro que párrafos. venía la pobre Olía que quería que lo sacaras a pasear un viste, ratito. pero- sí, Y no, me decir, la decía para que- Esmeralda, papá, dibujito. Esmeralda. Papá, me decía Esmeralda, me decía, papá, dibujitos. Y yo decía, Esmeralda, estoy viendo mis dibujitos. Estoy viendo a Cristina. A Cristina. A Cristina. Bueno, no le quedó nada a la señora, ¿no? Es como, me hacía acordar a Dory, el personaje de Buscando a De Nemo. Nemo. ¿Viste que se olvidaba de todo? Le hablaban algo y a los 2 segundos se olvidaba. No, en un momento... Dory, porque Dory. Tomé, escúchame, de Dolly, ¿no? Dory, Dory. La de Nemo. la de Nemo. Tomé la nota de una frase de ella, ¿no? Casi cerrando. Sí. Dijo, qué casualidad. 80 años de Braden y Perón.
Sí. Y justo ahora me sacan a mí la visa. ¿Se dan cuenta cómo hay una relación? No. Una cosa... Sí. Es tremenda, Sí, ¿no? sí, Es sí. una cosa... Es la egolatría, Tremenda. ese mesianismo que tiene que... Tremendo. No, está Braden, Perón, Y ahora ella, es Cristina Y Trump. Trump, Y Cristina, ahora, claro. sí, Es una cosa... exacto, no. Es tremendo. No, la conspiración, Sí. la conspiración, Milei y Trump para terminar con Cristina, te imaginas Trump, ¿no? Con todos los problemas que tiene. preocupación que tiene. Bueno, ahí lo tenés, dale, ponelo. Cuando desde Estados Unidos largan esta prohibición de ingreso, es como que 80 años atrás, este año se cumplen 80 años del 45, de Braden o Perón. Increíble, dije yo. Un trabajo práctico es esto, casi un trabajo práctico del cuarto giro, una maravilla. Una maravilla, una maravilla, una maravilla. Pero bueno, así estamos. Muy a pedido, este hombre no se la banca solo, ¿no? No se la banca solo, le molesta lo de Chemila y lo lamento. Ahora, vos sabés que, ¿por qué habla del cuarto giro? Porque ella venía contando que ella está leyendo un libro, que todavía no terminó, que se llama El cuarto giro, Sí. donde la tesis general del libro es que la historia es cíclica, ¿no? Y que hay ciclos que van entre 80 y 100 años y se cumplen. Ah, Viste, la historia de los países se cumple entre 80 y 100 años, se vuelven a repetir. Claro. Entonces ahí sacó, mirá lo que son las cosas. claro. O sea, ella sería... 80, justo 80 ahora, 80 años de Braden y Perón, y ahora me prohíben a mí Claro. entrar a Estados Unidos. Que sería la Perona, Exactamente. y Y ahora que la es quieren proscribir. Trump, Exacto, Cristina, exacto. ¿no? O Cristina, Trump. La megalomanía, Tremendo. esa era la palabra que quería usted. La megalomanía Va a de esta tener, mujer. va a tener, yo creo que cuando esté presa Sí. domiciliaria va a tener mucho tiempo para leer. Sí, totalmente. Mucho tiempo para leer. Sí. Ahora, ¿viste cuando dijo, cuando seamos gobierno, cuando volvamos al gobierno, vamos a tener que sacar a los chicos de la calle? Esa parte, eso cuando... Yo digo, ¿perdón? ¿Cómo? Cuando... pero los chicos de la calle... que lo del- están lo del- hace los chicos en la calle están Porque habló de hace- educación. Sí. Habló... Empezó a hablar de educación y que tenemos que reformar la educación. Ahora, a ver, el populismo en los últimos 20 años, 16 gobernaron ellos. Hubo un plan sistemático, ya que está de moda el plan sistemático. El populismo tuvo como plan sistemático generar la analfabetización de la República Argentina. Crear analfabetos Sí. y pobres. Sí. Cuanto más pobres y más analfabetos, mejor para el populismo o el kirchnerismo. Y adoctrinados. Yo le claro. diría, pobres, Pero analfabetos... fue un plan sistemático de los adoctrinados. Kirchner. Y tuvo su punto final, que también la analogía vendría con el tema de la pandemia y el cierre de escuelas. Sí, Claro. Prolongado, por lo menos en provincia de Buenos Aires, durante 2 años, también con la lógica de cerrar Pero los la pibes, creación que de les costó pobres- electoralmente después Sí. eso, Edu, y La Pablo, les creación costó de después. pobres fue un plan sistemático de los Kirchner y del populismo en la República Argentina. Por eso, pero tenés que ser muy sociópata para desconocer el propio resultado de las propias políticas. Claro. Mirá, ¿no lo tenés ahora? Bueno, ahora avísame cuando lo tenga, porque yo no podía creer esos recortes. Cuando ella decía, tenemos que sacar los chicos, y había una mujer llorando, yo no sé qué lloraba. Es que, Pablo, Había una mujer llorando, yo no sé si que lloraba de lo que escuchaba, del horror de lo que escuchaba, o de que No. en realidad estaba No, magnetizada pensando... la gente que estaba ahí, yo que vi todo, Sí. la gente que estaba ahí estaba totalmente convencida que esta señora decía la verdad. Sí, claro. Pero Y es el discurso de totalmente, era campaña. una misa. Era una misa, exactamente. Era una misa. Y hay que tomarlo también como discurso de campaña. Muchos de los que lo escucharon dicen, ya está, cada intervención de Cristina deja cada vez más en claro que ella va a ser candidata en 2025. Y hay quienes dicen que no tienen dudas de que en 2027 va a ser ella y para no cometer el error de poner a otro Alberto, Bueno. que va a terminar siendo ella. Bueno, esto coincide con esa lectura que hacen de la Perona, ¿no? Si hace 80 años en Argentina hubo una Braden o Perón, ahora tal vez después venga. Ella viene con el tema de Trump,
de que aún procesado, perseguido por la justicia, Trump volvió al poder. Si Trump volvió al poder, ella también puede volver al poder. A ver, tenés lo de Cristina, mira. Si no lo sacamos en las barriadas populares, a los pibes se los lleva el narco. Hoy se lo está llevando y organizando el narco. Ante nuestros ojos y narices. Hoy. Las barriadas populares las generaron los gobiernos populistas de Néstor y Cristina. Las barriadas populares crecieron exponencialmente porque el populismo y Néstor y Cristina aman tanto a los pobres que los multiplicaron. Pero además, los aman tanto que los multiplicaron. ¿cuánto gobernaron? Simplemente pongamos datos. 16 años. Ahí está. Gobernaron 16 años. Ahí lo tenés a los tres. Uno de Néstor, Ahí lo tenés. 2 de Cristina, Sí. 1 de Alberto, Cristina y Massa. Sí. Aunque Cristina no desconoce esos últimos 4 años. Por supuesto. No Los solo desconoce. no solo que No son desconoce, míos. no solo que desconoce al de los mandados del medio, que hasta la mujer ahora, Fabiola Yáñez, dice que lo usaba casi como chico de los mandados, Alberto Fernández, sino que por supuesto todos los pobres, todas las villas, el narco se originó en los 4 años de Macri y en el año y medio de Milei, ¿no? O sea, alguien me dirá, bueno, porque, viste cómo todo se calibra acá y se pierde. Bueno, pero ¿qué es la campaña? Te dicen. No, pero en campaña se puede decir cualquier cosa. Bueno, a estos niveles de psicopatía, ¿lo escuchaste a Máximo hoy? Porque es muy gracioso. Yo vi a mucha gente, en serio, vi padres de familia que marchaban. Ellos diciendo, soy independiente, no estoy en bandero con ninguna bandería política. Pero transversalmente para mí el 24 de marzo hay que recordarlo. Ahora, mientras tanto, la Cámpora lo usaba como plataforma de lanzamiento política. Recién lo veíamos a Kicillof, veíamos al grupito de Moreno. Mirá Máximo, todo el montaje de Máximo, mirá. Millones de argentinos y argentinas todos los días van, laburan contra un gobierno que no pone en valor el sacrificio de su pueblo, sino que lo está entregando al Fondo Monetario, pero esto va a ceder, esto va a terminar, y de la experiencia de nuestros aciertos y también desde la experiencia de nuestros errores, vamos a volver a gobernar Argentina para paulatinamente y lentamente volver a ponerla de pie. Vamos a volver, Eduardo. Eduardo, esto era un acto de vuelta. Me van a decir que esto no es la apropiación de la bandera de los derechos humanos, somos nosotros, gracias a nosotros. La memoria es gracias a nosotros. Yo te voy a mostrar algo, además, que ratifica esta línea. Lo quiero saludar a Facundo. Facundo, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Pablo? Bien. ¿Qué has visto hoy? ¿Qué ves hoy en eso? Me parece que hace muchos años que sucede este episodio. La novedad es que algo que el gobierno de Juntos por el Cambio se animó a hacer muy tibiamente en algún momento, y el gobierno de Milei lo hace con mucha más dureza, es un mensaje del Estado de discusión sobre determinado mensaje muy hegemónico que había sobre lo que sucedió durante... Sí, y va a fondo. Entonces, eso me parece que regenera una discusión. Evidentemente, la primera reflexión que me sale es que todos decimos, bueno, fue hace tanto tiempo, pero evidentemente hay una discusión que no está saldada sobre esa cuestión. Porque la política no ha querido que se salde. Y que el nivel de... Y que hoy es el momento menos adecuado para que eso pase, porque en los momentos post-dictadura, cuando los niveles de diálogo que había entre el peronismo y el radicalismo permitían construir algunos consensos, independientemente de todos los déficits que había en esa época, quizás era posible la construcción de una historia más, con una visión más consensuada de la historia. Hoy, con los niveles de polarización que hay en la sociedad, más bien vamos a estar a piña va, piña viene, y esperemos que, digamos, no con violencia, ¿no? Sí, que quede todo en la cuestión más semántica, discursiva. Seferino, ¿querías decir algo? No, yo digo que tenés razón. Son los políticos los que no han querido que este tema pase a la historia. Político con eso de la memoria imparcial, completa, lo que sea. La memoria siempre es subjetiva, ya lo enseñan todos. Todorov
por ejemplo, decía, la memoria es siempre incompleta porque es el recuerdo de un grupo sobre otros. La historia, en cambio, busca aglutinar, ser intersubjetiva. Algunos dicen que la historia la cuentan los que ganan. La canción. Pero, si la historia la cuentan los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Sí, pero siempre la historia, viste, trata la buena historia, por lo menos, no es la historia partidaria. Pero la memoria ya, desde el vamos, es incompleta. Por eso yo pienso que la batalla cultural de Milei es otra muestra de los políticos de querer profundizar la grita también sobre esto. Yo creo que acá el tema es que el 24 de marzo no debería ser el feriado, es un día luctuoso. El feriado tendría que ser el 10 de diciembre, que es el día de recuperación de la democracia, que es un día luminoso, donde nos podemos encontrar todos. ¿Por qué no fue el 10 de diciembre? Es claro, porque no querían los kirchneristas. No, y porque se te pegaba con otro feriado, que era el 8 de diciembre. Entonces, en marzo, como no tenías feriado, bueno, te quedaba mejor en el calendario. El 24 de marzo, en realidad, si vos vas a los diarios de la época, vayamos solamente a los diarios de la época. Sí. Era algo que el 90%, 95% de los argentinos pedía a gritos. Claro. Totalmente. El golpe. Sí. También los grupos guerrilleros. Yo creo que apostaban los al golpe. jóvenes tienen que también leer esa parte de la historia de ese día 24 de marzo del 76. Porque había un consenso social mayoritario que querían voltear a Isabel porque no se la bancaban más. Isabel y todo ese gobierno nefasto con López Rega y compañía, que coincido con Ceferino, que ni siquiera los montoneros o los del ERP querían más a Isabelita. Hacían todo lo posible para destruir ese gobierno, porque Claro, ellos decían, miren... Quisieron tomar ese gobierno cuando ellos, en el 74. Ellos dijeron, en el 74, en el 75 dijeron, bueno, acá va a haber un golpe, lo dicen Firmenich en varios Por eso, reportajes. esa es la verdad. Apostemos al golpe porque la gente, cuando ve a los militares y cómo reprimen y demás, van a comprender que nosotros somos sus representantes legítimos. Igual yo discrepo en algo con el tema de la memoria, Ceferino. Sí. Yo creo que la memoria es importante. De hecho, en la colectividad judía se dice mucho memoria y justicia. El problema no es con la memoria. Con la el verdad. problema es con la verdad que te la da la justicia. Y en Argentina hubo memoria durante muchos años y justicia, hasta el indulto, ¿sí? Pero con el juicio de las juntas tuviste la justicia. Entonces, el problema no es la memoria, porque quizás el problema de la memoria es que se la apropie oficialmente el Estado. Y que tenga una sola un partido político o varios sectores. Te entiendo lo que lo hace, Gabriel, pero acá la memoria es de un grupo de argentinos contra otro. Sesgada. Porque hay una pelea acá, hay una pelea. El 24 nos remite a casi lo peor que ha sucedido, que es lo que decía Eduardo, el consenso que hubo por el golpe. Y después una dictadura que tuvo, sí, una práctica sistemática de violación de los derechos humanos. Entonces, eso para nosotros es casi un día de vergüenza, pero de vergüenza de todo. Contemos también lo siguiente, de una parte. Porque el 24 empieza lo que se llamó el proceso de reorganización nacional, que tenía como fin último llamar elecciones. Sí. Cosa que después nunca ocurrió, Por supuesto. porque estos genocidas se enamoraron del poder, Sí. ¿no? Y de los negocios del poder. Y siguieron adelante con las atrocidades. Sí, ¿no? lo que Ese pasa era que, el tema. lo que pasa es que hubo una deliberada apropiación de la verdad cuando el peronismo, y sonará gorila, pero lo lamento, el peronismo omitió su parte, su vergüenza, su culpa, su letra, el decreto de aniquilación de la guerrilla que charlábamos en el otro pase, del operativo Independencia, de los que firmaron, de Cafiero, de Rucauf, de los que pusieron los dedos, de la AAA, de las propias decisiones de Perón, cuando decía que había que aniquilar a estos guerrilleros. Mirá, Villar. Después se convierten en las víctimas de la dictadura que obviamente termina siendo perseguidos, termina siendo encarcelados y después termina siendo Menem. Sí. Completo, no forman parte de la CONADEP, no quieren ser parte de la CONADEP. En la campaña pedían amnistía. Y después es el mismo partido el que termina con Menem indultando. ¿A quiénes? No solo a los militares, sino también a los guerrilleros. Supuestamente para pacificar el país. Claro. Indulto a todos, Está nadie bien. más jode a partir de ahora. Ok, ¿y de dónde sale
la renovación de la antinomia y del uso de el uso de la historia en contra de otros argentinos, de otro peronista, de Néstor Kirchner. Entonces, Kirchner hace algo que para mí es perverso, que es, anula algunos indultos, otros no. Claro. Los indultos a los guerrilleros los deja, y los militares y policía no, porque dice son delitos de lesa humanidad. Pero eran delitos de lesa humanidad cuando fueron dictados por Menem, no, porque la lesa humanidad comienza con el Estatuto de Roma, claramente. Bueno, pero entonces, Seferino, ¿viste ese párrafo? Una interpretación. Pero el Estatuto de Roma también habla de delito de lesa humanidad de los subversivos. Claro, ¿no? obviamente. De los subversivos también. Ahora, vos fíjate, parcial. Infobae pone una foto de ese momento de Villar, del comisario Villar, sí, ¿no? Y pone entrecomillado un diálogo de Villar con el presidente Perón. Sí. Perón, el que creó el Partido Justicialista que conduce hoy Cristina. Señor presidente, ¿tenemos mano libre para terminar con la subversión? Le preguntó Villar a Perón. Para eso lo he llamado. Necesito poner orden, respondió el presidente Perón en ese momento. Sí, es un, a Villar terminando. Un diálogo de tu libro. Yo lo leí ahí. Creo ¿No de que tu libro? Sí, lo saqué de mi libro. De mi libro está, pero lo saqué del Tata, Joffre. Porque Villar era un policía con una fama de duro tremenda. Entonces muchos peronistas decían, no, ¿cómo? Le decían a Perón, ¿cómo va a poner esto? Bueno, pero es un buen policía. Y yo acá lo que tengo que hacer, el Estado tiene que mantener el orden, que es algo fundamental. Que era lo que había subvertido Cámpora el 25 de mayo de 1973, cuando ordena la liberación de los presos, de los dirigentes montoneros, de los delincuentes comunes, y todo ese proceso se convirtió... Que el propio Perón le dice a Cámpora, llenaste el gobierno de zurdos. Bueno, claro, exactamente. Después, eso es así, el Estado tiene que mantener el orden porque es una función de él. Después, dentro de la ley, claro, porque lo que no se puede hacer es lo que hizo claramente la dictadura, que fue vulnerar la ley, porque eso al final los convierte como en los otros que quiere combatir. Bueno, en peores asesinos. Claro. Porque ahí cuando matás, cuando haces desaparecer, lo del relato del capitán Silingo, cuando realizás los vuelos de la muerte, y lo haces en nombre del Estado, listo, se acaban las discusiones. Pero eso estuvo saldado de alguna manera, no saldado definitivamente, pero estuvo demostrado, exhibido en el juicio de la Junta. Claro. Digamos, la dimensión del horror. Porque el trabajo de la CONADEP, más el juicio de la Junta, le proveyó a todos los argentinos, por primera vez, de un panorama, a los que habían querido verlo, a los que no lo habían visto, a los que miraban de reojo, de la dimensión del horror. Lo que pasa es que después se reutilizó políticamente, se omitió, como dice, así como Néstor, dijo, a este lo indultamos, a este no lo indultamos. Esa fue la mirada esquiva, torcida, oblicua. Pero le quiero dar a Facundo que quiere decir algo, pero déjame para que te das cuenta, cuando estas son las cuestiones de fondo. Pero hoy en la marcha, Eduardo, hoy en la marcha había política, era la política partidaria, era la Cámpora, el kirchnerismo queriendo vamos a volver, vamos a volver. Mirá lo que cantaban en el túnel de Libertador los muchachos seguidores de la Cámpora. Mirá. Mamma mía, Dios mío. Es la izquierda, pero... Facundo, quería decir algo. Hay un elemento que, digamos, está todo el tiempo dando vuelta, pero no se menciona, no se nombra, que es el tema de los fracasos económicos, que tampoco ayudan a los procesos de olvido, no olvido en el sentido de que, digamos, no haya de pacificación, claro, de reconciliación y de pacificación. Entonces, los fracasos económicos tampoco, porque a ver, lo más cercano que, a ver, la dictadura no tenía posibilidad